Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde tenemos una propuesta diferente. Tengo aquí a la espera a cuatro compañeros y vamos a hacer una mesa redonda para dar diferentes enfoques de un mismo tema. Lo primero que voy a hacer es dar paso a cada uno de ellos. Muy buenas tardes, Sara. Muy buenas tardes, Natalia. Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y compartir tu experiencia y tu sabiduría en el tema que vamos a abordar ahora mismo. Sí, ya sabes que yo lo que proponga siempre digo un sí. Gracias. Muy buenas tardes, Federico. Muy buenas, Natalia. Gracias Y por buenas, estar aquí Sara. también. Vamos a seguir dando paso a los demás compañeros. Muy buenas tardes, Alba. Hola, Natalia y compañeros. Qué ilusión estar aquí de nuevo y compartir con ustedes. Y ahí con la incógnita, ¿no? De lo que vamos a tratar hoy. Bueno, tengo que decir que aún no he dicho el tema que vamos a tratar, entonces vamos a dar paso al siguiente invitado. Muy buenas tardes, Héctor. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer y un honor. Gracias. Bueno, y ahora que os tengo aquí a los cuatro, voy a lanzar esa bomba, que es el tema que quería abordar esta tarde. Así no hemos dado tiempo a preparar nada y va a ser todo en directo. Bueno, el tema que quería abordar esta tarde, desde diferentes puntos de experiencia, de visión y diferentes terapias, es el vivir en incertidumbre, el cerrar ciclos, porque me estoy encontrando a muchas personas que o lo han despedido o han terminado el trabajo o se han ido y están con esa incertidumbre de qué está pasando. Y el tratar este tema es porque me parece muy interesante que veamos el punto opuesto, porque vemos el problema, ¿no? Me he quedado sin trabajo, van a cerrar la empresa, mi jefe se jubila y cierran, todas estas cosas, ¿no? Pero no vemos la otra parte. Entonces me gustaría que fuéramos abordando desde las diferentes terapias que cada uno trabajáis, cómo podemos acompañar a las personas en un proceso como este. Voy a invitar por orden de llegada, como yo digo, si quiere empezar Sara. Bueno, yo empezaría poniendo incluso un ejemplo mío de hace muchísimos años. Yo tuve una pareja que era alemán y vivía en Alemania, ¿no? Entonces yo digamos que cogí como una especie de excedencia en mi trabajo actual en Barcelona para ir a cortar distancias para ver esta relación cómo funcionaba. Y justamente la persona de recursos humanos, mientras tramitábamos los papeles, me dijo, ¿y si sale mal? Y yo le dije, ¿y si sale bien? ¿Qué pasa si sale bien? Porque yo voy para que esto salga bien. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque estamos tan posicionados en piloto automático al desastre, al drama, a los problemas, que no entendemos que para mí yo creo que el estado de bienestar y de salud normal debería ser que todo vaya saliendo bien, que hagamos los pasos para que salga bien. Entonces, fijaros qué piloto automático tenemos, ¿no? Instaurado, de que qué bien nos movemos en el conflicto, en el drama, en el paro, en los problemas y en las separaciones. Porque cuando estamos bien decimos, uy, llevo una época de racha, algo mal va a pasar, ¿no? En vez de celebrarlo. Entonces yo creo que fijaros qué cambio o qué girada de calcetín tendríamos que hacer, ¿no? Federico, ¿quieres compartir cómo abordarías tú esto con las herramientas que trabajas? Bueno, desde las constelaciones en particular, que es lo primero que se me ha ocurrido, generalmente los conflictos, como decía Sara, son algo a los que estamos acostumbrados. Y el cambio de perspectiva es, desde mi perspectiva, el ver qué lugar tienen al interior de un sistema, cuál es la función que cada conflicto tiene. Y por sistema se puede entender una persona, entonces el funcionamiento interno de una persona, así como el funcionamiento dentro de un sistema hecho por más personas, entonces un sistema familiar, por ejemplo. Entonces, desde mi perspectiva, incertidumbre, conflicto, en particular la incertidumbre, son situaciones que permiten mirar algo que no ha sido mirado hasta el momento. Y
el matiz que añadiría personalmente es la necesidad de una predisposición a pasar a través del dolor. Es decir, cada incertidumbre conlleva un cambio. Entonces, abordar un cambio sin la predisposición a sufrir, entonces a mirar algo difícil, sin que esto sea hundirse, simplemente sea mirar algo que llama la atención, es algo difícil. Los cambios conllevan una parte de sufrimiento, es necesario pasar por ahí. Entonces, abordar la incertidumbre, a veces los terapeutas tenemos esa demanda implícita por parte de los clientes que es ayúdame a estar mejor, ¿no? Y a veces estar mejor significa, por un tiempito, quizás estar incluso peor, ¿no? Pero pudiendo atravesar algo. Entonces, pasar a través de la incertidumbre para mí significa aceptar, detener ese escalón. Entonces, de tener que pasar por un dolor y por un conflicto y a partir de ahí quizás poder estar mejor. Eso. Muchas gracias. Bueno, Alba, te toca. Y yo trabajo básicamente haciendo acompañamientos con las flores de Bach y desde la mirada de la terapia floral original con la filosofía del Dr. Bach, ¿no? del Centro Bach de Inglaterra, no miramos la situación, no miramos la incertidumbre. Miramos cómo la persona está reaccionando emocionalmente ante esta situación que ha tenido, ¿no? Un final de ciclo de, como decía Sara, de una decisión que yo hago para acercarme y probar una historia de amor en Alemania, es diferente de un final de ciclo de que se me acabó el contrato de trabajo, de un final de ciclo de me han despedido, o de un final de ciclo de que se ha roto mi relación de pareja, o de un final de ciclo del mismo año, ¿no? Como cada final de ciclo tiene su propia historia detrás, y lo que hacemos con la mirada floral es acompañar qué le está pasando a la persona en este momento, ¿no? Me encantó, Federico, ¿no? Esto que dijiste del sufrimiento, ¿no? A veces asociados en estos cambios, y a veces es así, ¿no? A veces aparece sufrimiento, y la gente viene para que pueda sufrir menos, y lo que buscamos es ofrecer esas herramientas que les pueden ayudar a sobrellevar mejor. A mí me gusta mucho decir que lo que hacemos, como nosotros trabajamos, es como bajar el volumen de las emociones distorsionantes para que la persona pueda gestionar mejor sus propios recursos, que ya los tiene, tomar un poco de perspectiva y adquirir nuevos recursos que no siempre le van a venir de la sesión que hagan conmigo. La vida también se los está ofreciendo. A veces, ¿sabes cómo no te das cuenta de que tienes la solución a tu alrededor? Cuando bajas el estrés, ¿no? Cuando bajas la tensión, la angustia, es mucho más fácil gestionar esto, ¿no? Y entendiendo también como punto de partida que las flores no van a solucionar el conflicto, no van a solucionar la situación, no van a hacer que te vuelvan a dar el trabajo, pero te van a ayudar a gestionar mejor tu proceso, entendiendo que es un proceso, ¿no? Y acompañamos a parte o a la totalidad de ese proceso, ¿no? Hacia el bienestar. Gracias. Bueno, Héctor. Qué bueno lo que dicen mis compañeros y suscribo totalmente. Veo que además se complementan todos los enfoques. Como Sara ha dicho, yo también contaría mi historia personal. Yo trabajaba en Telefónica, lo dejé, luego trabajé de administrativo, también lo dejé, luego trabajé de comercial en una empresa de limpieza y cuando se me acabó ese trabajo, no tenía ninguna profesión, digamos, decente en este mundo, me llegó a través de una apertura a ese dolor, a ese sufrimiento, a través de hacer un gesto que es poner, digamos, el corazón en manos de la vida, ponerse a disposición y no ser siempre uno el que decida, sino ponerse al servicio de algo más grande. Y así me llegó el asunto de la terapia, en el cual siento que es mi camino, estoy realizado, gano dinero, me va bien, estoy súper conectado con este trabajo, con lo cual creo que fue un acierto poner mis dones al servicio de la vida, como se suele decir. Y luego a nivel terapéutico, si esa persona que llegara a mi consulta tuviera tiempo, ganas y un poquito de dinero para hacer un proceso, yo lo primero que le suelo decir a la persona es enhorabuena. Enhorabuena por ese divorcio, o enhorabuena por ese duelo, o enhorabuena por ese despido.
entendiendo siempre que toda crisis grande, un dolor muy grande, es una gran oportunidad y es un momento para iniciar un camino del héroe, un viaje interior. Y entendemos que ese dolor tan grande, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el duelo de alguien, el tener que viajar a otro país y empezar de cero, entendemos siempre que un dolor muy grande es un momento que diríamos es la llamada del héroe a la aventura. Entonces yo hago el proceso del viaje del héroe, que no me he inventado yo, sigo el ciclo de Joseph Campbell con las 18 pruebas y lo que hago es ir haciendo como un camino donde vamos sanando, trabajando, disolviendo patrones, siguiendo un poco un esquema de primero lo psicológico para poder desenredar temas familiares, neurosis, etcétera. Luego un proceso más simbólico donde vamos discriminando el trigo de la paja para llegar a un aspecto ya más de conectar con el propósito más profundo del alma. Es decir, que es un proceso, digamos, transpersonal, apoyado en un viaje del héroe, en un viaje simbólico. Pues muchas gracias por vuestro pequeño aporte en cada apartado. Yo quería sumar que justo este tema lo planteo en pleno otoño, de camino a invierno, que el otoño es esa época que nos invita a soltar, a mudar de piel, a dejar atrás. Entonces, el ver estos conflictos en mi entorno, incluso en mi propia vida, me hace que pensar que nos sincronizamos con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Y qué mejor época para que nos pase ese proceso que el otoño. Porque con la energía que hay también nos ayuda a soltar, a dejar ir, siempre que no nos resistamos. Porque cuando tú te resistes a soltar algo a lo que te está aferrando porque es tu zona de confort o te da esa tranquilidad, aparece el dolor y el sufrimiento. Que no quiere decir que cuando tú estés en el proceso no tengas dolor ni sufrimiento, pero cuanto más te aferras a algo, más dolor y más sufrimiento vas a tener. Y luego cuando has pasado un proceso así de duelo, vamos a llamarlo, y miras con perspectiva hacia atrás, dices, wow, si yo no me hubiera aferrado tanto, no hubiera sufrido tanto. Entonces también es una enseñanza para ver cómo volver a manejar esa situación en nuestra vida o en la vida de los clientes que vienen a consultarte. Entonces, es súper bonito ver diferentes enfoques porque hay veces que las personas se encuentran perdidas, no saben dónde ir, no saben a quién consultar y al final yo les invito siempre a que entren a nuestra querida guía consciente y que busquen qué me está pasando esto, voy a ver quién me puede ayudar. Y te puede ayudar un montón de terapeutas con diferentes herramientas, ¿no? Es súper bonito que haya tantas herramientas y tantas personas ahí al servicio para acompañarnos unos a otros. Que no quiere decir que nosotros como terapeutas en un momento determinado no necesitemos ahí un empujón, ¿no? Porque todos lo necesitamos. Es que al final la montaña es la misma para todos, ¿no? Y la cumbre donde pondríamos la bandera es nuestro éxito personal, porque siempre digo, desde mi éxito personal el resto funciona, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Como elijas subir la montaña, esto ya es la herramienta que nos resuene a cada uno. La herramienta y el terapeuta que imparte esta herramienta, ¿no? Yo como taróloga y como numeróloga, al final yo soy acompañante en procesos de autoconocimiento. Desde ahí me autogestiono. Y desde ahí, esta rueda de la vida me permite posicionarme arriba, porque la vida es la que es. No podemos controlar muchísimas cosas, pero siempre está en nosotros cómo me confronto o cómo me enfrento o cómo me posiciono delante de lo que me acontezca, sea lo que sea. La vida está llena de pequeños duelos, de pequeñas muertes, que al final simplemente son cambios de estado. Y si entendemos que todo lo que nos ocurre, lo veamos o no al momento, que normalmente se suele ver todo con perspectiva, ¿no? A toro pasado y con edades más adultas que jóvenes, te das cuenta que cada etapa era necesaria para conformarnos con lo que somos hoy en día. Cuando nos posicionamos en la mirada del aprendizaje, sí que puede haber dolor, pero ya no hay sufrimiento. El sufrimiento que siempre digo es el me revuelvo como el cerdito o la Peppa Pig en este barro, porque una vez más hay estos patrones de qué bien estoy aquí, porque al final la zona de confort es la zona de control. Qué miedo da, qué incertidumbre da dar este paso fuera de la valla. No sé lo que hay, pero seguro que será mejor que este barro en el que estoy. Pero la comodidad nos da mucha parálisis
y el miedo también. Yo siempre digo en este viaje del héroe, ¿no? Y el viaje heroico, que como decía Federico, ¿no? Somos un sistema individual, pero formamos parte de un sistema familiar y de un sistema social. Entonces hay mucha herencia, que en el fondo es carga. Y en este viaje del héroe y este viaje heroico venimos a desnudarnos para encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, yo también he ido trabajando, he ido entrando en terapias, lo vas compaginando hasta que te das cuenta que realmente lo que hay miedo es a dar el salto. Y la vida te pega un tortazo y te despiden. Y se cargan tu plaza pública. Entonces, al final, después de varias cosas y varias etapas, ¿qué me dije a mí? Se acabó. Aun con miedo voy, aun con miedo no puedo ser. Y si confío en mí, que para mí la base es autoestima, autoconfianza y autorreconocimiento, no hay parada, es que no hay parálisis, no puede haberla. Pero hay que entregarse a la vida viéndola como un aprendizaje. Y claro que hay dolor, porque la muerte, ¿de qué nos habla? O sea, claro que duele. Pero es que tengo que llegar ahí, es que tengo que transitar todo esto, porque son estas pequeñas mudas, ¿no?, que vamos haciendo en la vida con todo. Un disgusto con un amigo, con la familia, con la pareja, con el trabajo, un encontronazo en el metro con alguien. Pero si tú realmente revisas aquello, es qué parte de mí he puesto para que esto suceda. Hay que hacerse responsables. Si todo es gracias al externo, no hay terapia que valga, sigo señalando al otro. Si yo tengo un conflicto, sea de la índole que sea, y digo, vale, me señalo a mí, en qué he contribuido yo, qué bloqueo he propiciado aquí, qué tipo de energía he puesto en esto para que haya acontecido de esta manera, ¿no? Si soltamos esta resistencia, que yo creo que en el fondo es a mirarnos, la vida fluye, porque entiendes que todo forma parte de esta rueda de la vida y con cada giro es esta espiral evolutiva. Si no somos del hámster o esta rueda que intento subir y no voy a llegar o que tengo miedo a la bajada porque me quedo sin dientes, ¿no? ¿Qué elijo ser? ¿Hámster o esta espiral evolutiva que aunque duela siempre va en ascendente, que al final es para mi máximo bienestar? Porque hemos venido aquí a aprender, hemos venido aquí a descubrir quiénes somos y hemos venido aquí, cuando hemos descubierto todo esto, como dice Héctor, a conectarnos con nuestro propósito de vida. Pero si nos quedamos en esta parte tan tangible de necesidades básicas cubiertas y lo único que me afana es que el coche sea mejor que el del vecino, no salgo de esta pirámide de Maslow y siempre estoy abajo. ¿Cómo voy a elevarme? ¿Cómo voy a conectar con esta parte más espiritual? Porque sí, no somos seres terrenales. Es que tú eres muy espiritual. No, somos todos seres divinos. La experiencia de carne es carnívora muchas veces, pero al final es un vehículo para que nuestra alma respire hacia afuera que no hacia adentro, ¿no? Yo acompaño con la numerología estas lecturas de la carta natal, ¿no?, de autoconocimiento, porque ahí me conecto con mi desafío, mis desafíos, me conecto con mi esencia, entiendo mis comportamientos según con quién esté y en qué situación me mueva, pero sobre todo conecto con mi poder personal, con mis potencialidades, con mis virtudes para trabajar mis debilidades. El tarot evolutivo, que yo también hago estos viajes, ¿no? La lectura prácticamente la hace el paciente, porque es el paciente que tiene que conectar con la energía del arcano, para conectar con lo que su verdad necesita expresar, para ir viendo en qué punto evolutivo está, para ir viendo dónde podría llegar si hay esta responsabilidad y toma de conciencia, ¿no? Y luego, pues ya si hablamos de terapias más energéticas, ¿no?, como Reiki. Yo siempre digo, Reiki permite dar este paso atrás que te permite ver todo con otra perspectiva. Mientras energéticamente estamos equilibrando el cuerpo y sanando un cuerpo que enferma como método de chivato de que tienes que revisar. Tenemos que revisar. Cuando el cuerpo nos habla hay que revisar. Y esto da pereza, esto da miedo, porque insisto, qué fácil es seguir en este patrón repetitivo, que ya sea por lealtad, ¿no?, por lealtad al clan o al sistema, o porque compensamos algo que pasó, pues ahí estamos, a la rueda del hámster, ¿no? Entonces, cualquier herramienta, cualquier terapia, cualquier terapeuta, cuando hay responsabilidad y ganas de ir más allá, son válidas, totalmente. Sí, y Sara, no solo cuando el cuerpo habla, ¿no?, también cuando las emociones hablan, ¿no? Cuando aparece una emoción Correcto. distorsionada, ahí para mí ya es el primer aviso, ¿no? Como el doctor Bach decía, ¿no?, como que cuando las emociones no, cuando el alma y la personalidad no van en el mismo camino, se han separado,
aparece la disonancia emocional y esa disonancia emocional, si se mantiene en el tiempo, hace que el tejido se dañe y aparece la enfermedad. Entonces, claro, las flores de Bach están como a la prevención, ¿no? Cuando te escuchaba también me venía mucho esto, ¿no? Como estoy totalmente de acuerdo en la autorresponsabilidad. De hecho, el eje de la filosofía del Dr. Bach es el autoconocimiento y que la persona haga su camino. Estos libros se llamaban Ustedes provocan su propio sufrimiento, ¿no? Como ese entendimiento, ¿no? De ese desafío entre el alma y lo que estamos haciendo, ¿no? Y el camino. Y me encanta escucharos y ver que, ya lo sabía, ¿no? Pero seguir constatando que hay muchos caminos diferentes para ir a este encuentro del alma y que cada persona puede escoger lo que más le resuena en cada momento, ¿no? En un momento irán a hacer una mirada de tarot evolutivo, en otro momento irán a hacer pues, una constelación o vendrán a una consulta de flores, ese camino del héroe, ¿no? Que comentaba Héctor, perdón, y muchas otras cosas que pueden suceder, ¿no? Y me venía también escuchándote añadir el tema de la confianza, añadir la confianza en la vida. Confianza en que, bueno, ok, esto está así en este momento, ¿no? No me peleo con la situación. Llevo la mirada adentro de mí, a mí misma. Y eso es el regalo del conflicto, el regalo del problema que te me está trayendo. Es esa posibilidad de mirarme y acoger, ¿no? En la dificultad, en el peor momento, ¿qué sale de mí? ¿Y qué me dice? ¿Qué puedo cambiar de eso? ¿No? Como esta clave como súper clara también. ¿Algún aporte más, chicos? Venga, Héctor, que te veo. Yo te estaba dando paso, Federico, pero si me lo das... No te preocupes. Sí, estoy totalmente en sintonía con lo que estáis comentando y compartiendo. La única pregunta que yo me hago es, cuando acompañamos a las personas, ¿cómo lograr ese cambio o esa cambio de perspectiva, de mirada que decía Sara o Alba? Al fin y al cabo, el Dr. Bach y la numerología y todo esto son sabidurías muy profundas, maravillosas, y vamos a ponernos en el caso de una persona, como decía Natalia, que viene, que le han echado de la fábrica o de la tienda donde trabajaba y está en otra cosa, está en otro mundo, ¿no? Con las rebajas, con el Black Friday. ¿Cómo le hacemos llegar toda esa sabiduría? Entonces, lo que yo me planteo es una especie de proceso terapéutico y a la vez educativo. Es decir, que considero que los terapeutas, si la persona quiere, les vamos acompañando a esas personas a un nuevo sistema cognitivo. Es toda una nueva forma de pensar y de sentir y de percibir las cosas que suceden, donde la persona va cambiando su forma de percibir los problemas y los va convirtiendo en pruebas. Sus conflictos se convierten con una mirada nueva simplemente en contactos y sus sufrimientos se convierten en maestros. Entonces, tenemos que ir logrando eso cuando acompañamos a la gente. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Es simplemente una cosa particular porque a mí me gusta, sí, pero hay otros muchos sistemas, como vosotros decís. A mí me gusta recomendar entre una sesión y la otra algunas pequeñas lecturas, artículos, pequeños libros, tipo, pues, yo qué sé, El caballero de la armadura oxidada, El poder de la hora, películas donde la persona pueda ir entendiendo que tiene más poder de lo que parece, que la responsabilidad, como decía Sara, no esté siempre proyectada hacia afuera, sino que la persona la vaya recogiendo, vaya empoderándose poco a poco, que es cierto que no puede cambiar la fábrica de donde le han echado, o el jefe, o la circunstancia económica de un país, pero la persona sí que tiene muchas cosas que sí que puede hacer y que sí que dependen de ella, como es cómo se toma esa situación. Los próximos días, si tiene un paro, pues puede dedicarse a sí misma, puede empezar a ver la vida desde otro punto de vista. En fin, lo que quiero transmitir es que la persona necesitamos una reeducación de todo un sistema, como decía Federico, ¿no? De todo un sistema familiar, ancestral, etcétera, a un nuevo sistema de un poder individual, de una capacidad individual, donde una persona se tiene que reinventar.
Claro, entendamos que es un pánico y un vértigo tremendo para esa persona que a lo mejor lleva 20 años en una fábrica y la echan a la calle, en el caso que ponía Natalia. Da un vértigo terrible, pero como siempre, pues es ese pájaro que está en el nido, que ya no cabe, y que el que cae del nido y que es la oportunidad para aprender a volar. Entonces, en el viaje del héroe, en esta terapéutica, igual que en el desarrollo transpersonal, siempre entendemos como niveles de conciencia, donde cuando ya no cabemos en ese piso porque necesitamos pasar al piso siguiente, va a pasar algo, un accidente, un despido, una enfermedad grave, que indica que ese nivel de conciencia ya no es para nosotros. Entonces ahora podemos victimizarnos y quedarnos en ese nivel de conciencia atrapados, donde cada vez se nos hace más pequeña la caja de cartón, o podemos atrevernos a abrir esa caja e ir pasando al siguiente nivel de conciencia. Luego al siguiente, en un proceso infinito que nos lleva a la sabiduría, a la realización, a ser realmente espíritus encarnados. Sería como el final de ese proceso. Pero para acompañar a una persona, por así decir, normal, de la calle, si la persona quiere y tiene tiempo, pues es una oportunidad maravillosa para irla acompañando en esa reeducación. Quería, por lo tanto, insistir en esa palabra o concepto de la necesidad de reeducarnos, no solo sanar heridas concretas, sino una reeducación cognitiva. Bueno, ya me toca, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues voy a actuar de forma conforme con mis abordajes, entonces me voy a liar con los excluidos, como solemos hacer en los sistemas. Muchas veces en todo lo muy bonito que cada uno de vosotros ha compartido, hay unos excluidos, en mi opinión. Los excluidos son los límites, en el sentido que todos podemos leer El poder de la hora o todos podemos leer el libro que cada uno quiera sugerir, pero el límite está en lo que Hellinger definía como el primer orden de la ayuda, que es la condición básica para poder acompañar como terapeutas, que es dar solo lo que tenemos y tomar solo lo que necesitamos. Y entonces, claro, como terapeutas también, ¿no? Imaginemos que nos viene una persona y nos dice, yo soy muy mal con mi pareja, siento que tengo una dependencia emocional, que no puedo estar sola, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría es fácil y es cognitiva, por lo tanto es bastante evidente cuál será el próximo paso. Pero si como terapeutas le decimos esto, a lo mejor puede ser que estemos haciéndole mirar a esta persona un poco más allá de donde puede. Y para mí el concepto fundamental que está a la base del acompañamiento es someterse a las circunstancias del otro, que es otra orden de la ayuda. Entonces, hasta dónde la persona que viene a buscar mi ayuda está preparada y disponible más que preparada para mirar. ¿Puedo yo empujar? ¿Hasta dónde puedo empujar? Puedo proponer una visión, pero luego me tendré que someter igualmente a los que son las circunstancias de las personas. Entonces, lo que quería decir con todo esto es simplemente que considero muy importante mantener claro el foco en la persona, que diferentemente muchas veces se corre un poco el riesgo, ¿no?, de ponerse como adultos que le hablan a un niño, y aunque nosotros a veces en la consulta hablemos con el niño interior de alguien por mucho tiempo, el que tiene que hablar con el niño interior del otro es nuestro propio niño interior. Quiero decir, tenemos que hablar como pares, ¿no? Estar en una condición empática cuando hay una emoción profunda y quizás dolorosa, y al mismo tiempo darle reconocimiento de su adultidad, por así decirlo, a la persona, poniéndonos como adultos frente a otro adulto, aunque la otra persona esté en una dificultad. Entonces, ahí es donde me importaba marcar el concepto de límite y de cómo nosotros tengamos que someternos siempre a las que son las circunstancias y las disponibilidades de la otra persona, aunque podamos ver por ahí
con la visión terapéutica por dónde va el camino, pero no somos nosotros que damos pasos, son ellos. Por lo tanto, es importante adecuarse a los que son sus disponibilidades. Eso. Sí, absolutamente. Yo, mira, estás diciendo esto y es una de las cosas que yo transmito, ¿no? En las formaciones vamos a la velocidad siguiendo y acompañando los pasos de la persona, no nos adelantamos, ¿no? Por eso es tan importante el momento presente. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, Federico, ¿no? De acogerlo, el aquí y ahora que él está viviendo aquí, y no me adelanto, voy a su proceso. Si yo veo más allá, estoy sosteniéndome a mí también para que ella o esta persona pueda también ir abriendo, pero a su velocidad y siguiendo tus pasos absolutamente. Eso me recuerda en muchas sesiones en estos años, gente que con el tiempo me ha dicho, ¿y tú por qué no me dijiste si lo veía? Y digo, porque no era el momento. O sea, tiene que ser la persona la que lo vea, la que lo experimente y la que llegue a ese punto, porque si yo le digo, te va a estrellar la siguiente curva, ¿de qué sirve? Entonces, es que eso por eso también acompañamos. claro, es una habilidad que se coge con el tiempo y desde esa escucha y desde ese respeto. Y yo creo que los que estamos aquí eso lo hacemos, estoy segurísima de que no queremos acelerar los procesos de nadie y que vamos respetando los ritmos. También supongo que le pedís ese compromiso a la persona que viene a veros, por lo menos yo se lo dejo bien claro, ni tú me vas a hacer perder el tiempo ni yo a ti el dinero. Si tú quieres trabajar, vamos. Si no, como dice Francisco, no soy un paracetamol ni tengo una varita mágica, ¿no? Entonces cada uno tiene que tomar las riendas y adelante, que está bien que nos pongamos ahí como muletas para ayudarle a dar los primeros pasos, pero el poder es de cada persona que viene a la consulta y de responsabilizarse. Y como decía Héctor, a mí esto de, ¡astras, esta película, esto! En el momento que yo siento que se lo tengo que decir, porque yo soy demasiado intuitiva con eso y digo, ¿se lo digo o no se lo digo? Y hay algo que me dice, esto, y así. Y les recomiendo una película y luego te llaman y te dicen, Dios mío, es lo que me está pasando. Y digo, bueno, es que era el momento. Ahora sí. Al final son estas pequeñas acciones de acompañamiento que les vas dando además con otras miradas, pero es este pequeño acompañamiento. Haz esta pequeña acción, mira esto, cambia una pauta. Por ejemplo, es que tengo miedo y yo sola. Intenta ir a hacer un café sola, siéntate, aunque no te lo termines, pero hay que hacer pequeñas acciones que nos saquen de esta rutina. Ahí también nos vamos demostrando a nosotros mismos que tenemos un poder personal, porque al final yo creo que lo importante es conectar a la persona con su poder personal para corregir la percepción que cada uno de nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque ahí yo creo que está la diferencia entre dar el poder al externo o realmente el poder lo tengo yo. Claro que las circunstancias son las que son. Claro que me han despedido, claro que estaba acostumbrado, claro que funcionaba en función a este sueldo. Pero si yo confío en mí, si yo tengo la autoestima a tope, ¿qué pasa? Pues a por el siguiente. Entonces yo, por ejemplo, en numerología, lo que es la carta natal, hay unos números que hablamos del 10, 20 y 22. Son números que van directamente asociados con la autoestima. Ahí es donde primero te enfocas. Porque si hay muchos números de autoestima, ojo, como una persona así, si no está en su equilibrio, que si viene a la consulta es porque no está en su equilibrio, ¿cómo va a gestionar este mundo que lo ve con colmillos? Si no se quiere a sí mismo. Entonces, yo creo que lo importante es enchufémonos con nosotros mismos, cambiemos la mirada hacia nosotros. Lo que pasa, pasa, pero herramientas, no este mago, ¿no? Si nos vamos al tarot con esta mesa que está completa de herramientas y es este MacGyver realmente para mí el mago. Funciona con lo que tiene a mano, porque confía en sus capacidades, en sus habilidades y sabe manejar lo que tiene al servicio, ¿no? Yo creo que nos tenemos que conectar con esto, para luego seguir con este viaje. Pero para mí yo creo que lo básico es esto, y seguir el ritmo de la persona, totalmente. Yo no sé a vosotros, pero a mí me ha pasado mucho. 1000 preguntas y no hacen la terapia. O vienen una vez y desaparecen. También hay que respetar este vaivén, porque hasta la persona sabe que quiere. Pero hay este juego de vaivén hasta que realmente dice, vale, ahora. Y en el fondo son miedos, pero hay que respetar hasta el tiempo del miedo. Yo siempre digo, yo estoy al servicio, yo estoy aquí, pero tú eliges hasta el ritmo, ¿no? Y los tiempos. Y hasta esta parada o esta lejanía o este voy, pero me huyo, también es aceptable. Forma parte del proceso personal de la persona. Y ahí creo que hay que estar en la escucha. Por eso yo cada vez tengo más claro que somos acompañantes del otro.
¿no? Porque desde acompañar no interfieres en el ciclo o en el propio viaje de cada uno. Si no, no aprende. Es que si no, no aprende. Si vamos diciendo, no toques esto que te quemas, no hagas esto, no vayas a ver la película porque es que no vale nada, no te leas el libro que es súper aburrido. Estás coartando la experimentación y la experiencia del otro. Y nos hacemos sabios desde la experiencia, con la alquimia que hacemos de cada una de nuestras experiencias, buenas o malas, porque no hay ni buenas ni malas. Una experiencia te aporta algo y con este algo haces y te haces, ¿no? Y renaces y te reinventas si es necesario, ¿no? Yo creo que lo importante es que acompañar a la persona a que se conecte, a que recupere este poder personal, a que confíe en sí misma, a que recalibre esta autoestima. Si no, al final, ¿qué decimos? Como por ejemplo los niños. Son libros en blanco, ya, pero ¿qué quieres? ¿Escribir tú el libro de tu hijo? ¿O comprender cómo funciona, ¿no? Si yo me voy otra vez a mi numerología, ¿no? Cómo está cableada esta persona para hacer un acompañamiento adecuado y que se expanda en toda su potencialidad y que sus aprendizajes sean lo más suaves y cómodos posibles. No que no vaya a tener sus aprendizajes, sino que con este autoconocimiento para autogestionarse, no sé, todo es como menos abrupto y dura menos. Claro que lo vives, pero quizás esta carga de sufrimiento ya no está. Eres como más práctico, ¿no? Ante tu vida. Pero yo para mí cada vez tengo más claro, o sea, no valoramos cuando confiamos en nosotros o en la vida, como decía Salva, hay que hacer un salto de fe a la vida. No sé lo que vendrá, pero esta vida tiene mucho por ofrecerme, ¿no? Y mientras yo no llegue a verlo, aquí estoy para aprender y para avanzar, ¿no? Entonces yo creo que es eso, el confiar, el querernos, el valorarnos, para mí es la base, porque todo lo enfocas de otra manera. Sí, absolutamente. Y abrazar cada una de las emociones que van surgiendo. Yo hago terapia emocional, ¿no? Entonces cada una de las emociones es la llave del momento presente. Estoy con miedo, ok, reconocemos ese miedo. Exacto. Y lo acompañamos. Wow, estoy con desesperanza, ok, acompañamos esa desesperanza, ¿no? Estoy con rabia, ok, vamos a acompañar esa rabia. Sin querer ir al siguiente paso, dejando que el paso llegue desde el propio ritmo de la persona también, ¿no? Que vamos a trabajar la rabia y eso te llevará. Si te quieres quedar enganchado en esa rabia, date cuenta de que te quieres quedar enganchado o enganchada en esta rabia, ¿no? Yo te acompaño igual, ¿no? También. Qué bueno. Me voy a poner un poco filosófico, ¿vale? Ya aprovechando que Venga. hago la parte terapéutica y la parte filosófica, que sé que a Natalia le gusta mucho la filosofía, por eso es muy interesante todo lo que está saliendo. Solo quiero aportar algo que es lo siguiente. ¿Qué cantidad de gente que está en el planeta Tierra ahora mismo que vive en la incertidumbre? Es el tema que ha planteado Natalia. Es decir, la incertidumbre produce muchísimo sufrimiento y muchísima ansiedad. Entonces, pensemos en que nada está claro ahora en este momento histórico. Los países, la política, la economía, la demografía, la ecología, hacia dónde va el mundo. La incertidumbre es enorme, gigantesca, y todavía va a ser mucho más grande esta incertidumbre en las próximas décadas, según dicen los filósofos y los sociólogos. Entonces, como terapeuta filósofo, ¿qué propongo? Ante la incertidumbre, ¿qué es lo contrario de la incertidumbre? La costumbre, que es un poco lo que dice Sara, es decir, si yo ante toda esa incertidumbre voy practicando y voy adoptando una sana costumbre donde yo cada día me alimento de tal manera, cada día le dedico unos minutos a mi parte interior, cada día escribo un poquito mi diario. Quiero decir que le estoy proponiendo a una persona que encuentre en medio del caos y de la sociedad líquida que dice Bauman y Byung-Chul Han y todos estos filósofos, que genere su propio centro de estabilidad. Y también otorgarle un poco la idea del sentido de la vida, es decir, porque trabajar las emociones o trabajar los traumas o trabajar, pero si no hay un sentido de la vida, una logoterapia de hacia dónde va todo eso y para qué todo eso, tampoco tiene sentido abrir melones si la persona no sabe hacia dónde va. Entonces, es necesario también un poco de logoterapia, de sentido de la vida,
de sentido de la existencia, de para qué quiere vivir la persona. Pensemos que hay cientos de miles de jóvenes que se quitan la vida todos los días en el primer mundo. Cientos de miles, o sea, ¿qué está pasando con la gente joven, con la gente no tan joven, que no ven en este mundo un sentido de la vida, hacia dónde va la vida? Y creo que el terapeuta también puede aportar algo que no se dice en palabras. Estoy de acuerdo con Federico, no se dice, no se transmite de adulto a niño, no, pero tiene que estar como en el aire una especie de esperanza de que la vida todo tiene un sentido y que todo va hacia un bien mayor, y eso como que está en el aire, no hace falta decirlo ni verbalizarlo. Pero esa reeducación pasa por una costumbre. Ante la incertidumbre, la costumbre, y que la persona vaya encontrando certezas dentro de sí misma y no fuera de sí misma. Porque afuera, todo donde pongas la mirada está inestable. El dinero, el trabajo, las parejas, el éxito, la sexualidad, los seguidores de Instagram, todo donde pongas la mirada es inestable. Entonces, si no aprende a generar un suelo firme en su interior, y eso es la costumbre. Los filósofos nos dirían que costumbre es ethos, ética, que es las piedras donde yo puedo fundamentar toda mi vida interior. Otra vez me toca, ¿no? Si quiere, yo no obligo a nadie a hablar. Te pasamos la pelota. Me conecto con cosas muy interesantes que has dicho, Héctor. Antes de todo, me meto un poco en tu territorio, ¿vale? Pero poquito. Creo que haya una distinción muy importante entre moral y ética, ¿no? Filosóficamente hablando. Entonces, lo que coincide con los rasgos de una personalidad coincide a nivel social con un código moral. Entonces, con algo que se funda en reglas preestablecidas que no cuentan con una experiencia presente, sino con una experiencia pasada. Y en la base de una anterior experiencia que ha sido útil, se establece una regla que moralmente dice esto es correcto, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque alguna vez funcionó, por lo tanto lo replicamos, ¿no? Yo creo que la migración interna, por así decirlo, sea desde la moral a la ética. Porque un comportamiento ético puede tranquilamente ser inmoral, en el sentido que un comportamiento ético no tiene por qué respetar un código moral, tiene que actuar en la satisfacción presente de la persona que lo actúa. Entonces, un comportamiento ético en ese sentido es lo que hace bien, ¿vale? Y cuando un comportamiento es ético en ese sentido, realmente también es ecológico, porque difícilmente nos hace bien algo que hace daño a los demás. Cuando hay esa situación, realmente es porque falta una parte de mirada al interior de la persona, ¿no? Y entonces se provocan consecuencias en el ambiente, en el entorno, en las personas que no son alineadas con el propósito ético de la misma persona. Entonces, esto es lo primero que quería compartir, porque me inspiraste tú, Héctor, hablando de temas más filosóficos. Y luego con lo que decía, me parece, Sara, a veces sobre el propósito de la vida, ¿no? Hablabas un poco de esto, como de dónde va el camino del por qué vivo realmente, que es una cuestión también filosóficamente existencialista, no es una novedad. Y en esto yo soy muy cercano a la filosofía existencialista para quien la conozcan, y creo que el antídoto sea el presente, porque en un cierto sentido, desde mi visión, incluso plantear un sentido de la vida, que seguramente es una proyección útil, porque creamos, ¿no?, posibilidades en nuestro propio sistema interno, pero a veces puede coincidir con una decepción. Y yo puedo pensar, yo qué sé, a mí en este momento me inspira, yo quiero convertirme en el, no sé, presidente de una ONG y hacer algo, ¿vale? Me lo estoy inventando. Y a la hora de hacerlo, la experiencia de ser en un presente el presidente de una ONG me puede disgustar. ¿Por qué? Porque lo he planificado de alguna manera. He proyectado una cosa que luego a la hora de su actuación no ha correspondido, no ha coincidido, ¿no?, con lo que es la sensación que me da esa experiencia. Entonces yo en esto soy muy puro
a nivel de Gestalt y creo firmemente en que la única forma de entender la realidad sea la experiencia presente. Por lo tanto, es un poco hacer ese entreno, creo que esto lo decía Alba quizás, como de ir acostumbrándonos, ¿no? Lentamente, haciendo cosas y en la base de lo que es realmente hacer algo, estar en una posición, experimentar una cosa, decidir esto para mí es agradable o no. ¿Y por cuál razón es agradable o desagradable? Es un desagradable porque me da miedo y este miedo es útil atravesarlo para mí. Y entonces voy o es desagradable porque no me hace bien, entonces me alejo de esto. Y ahí también trabajar el criterio de responsabilidad, ¿no? De decir, no juzgo las cosas porque sean moralmente justas o injustas, correctas o incorrectas. Las juzgo en la base de lo que me dan a mí, de lo que yo siento en el momento presente haciendo esa experiencia. Entonces, esos son los dos puntos que me venían desde vuestras aportaciones, ¿no? Una migración desde lo moral hacia lo ético, en un sentido más filosófico, y una migración también desde la proyección, que es el mecanismo quizás más común que todos ponemos en acto en nuestra vida, a la experiencia, ¿no? Al presente. Yo creo que estas sean dos claves para modificar el comportamiento y caminar hacia el bienestar de la persona. Es que yo a esto, que un poco es lo que defiendo, ¿no? Como mantra de vida, es la coherencia interna y el equilibrio interno. Al final, para mí, lo que es básico es desde esta experiencia que elijo yo y bajo mi marco, porque me soy leal a mí, a mis valores, a mis creencias y a mi propia persona, ¿no? Entonces es que lo que piense, diga y haga tengan sentido, tengan coherencia. Ahí está mi verdad. Y claro que de una experiencia a una expectativa lo que es la realidad, pero ahí tampoco nos tiene que dar miedo cambiar. ¿Cuántas veces estamos haciendo o diciendo por lo que se espera de nosotros que inclusive lo hacemos nuestro? ¿Lo hacemos nuestro? No. Yo abogo por esto, o sea, coherencia interna, el equilibrio, la ética y la moral, la mía. Ahí está mi centro. Y desde ahí, una experiencia ya no es un fracaso, ya no es una equivocación, ya no es un defraudar a nadie. Claro que yo puedo montarme una película, pero hasta que no la vivo, lo que dices tú, no puede haber. Y ya no es ni una decepción. Ostras, esto no es lo que yo me esperaba. Pero claro, lo tengo que seguir haciendo porque sí que se sigue esperando de mí esto o lo otro, ¿no? Entonces yo digamos que una de las cosas, como camino propio, porque yo siempre digo que los terapeutas primero hemos transitado a nosotros y nuestro tránsito es el que utilizamos para acompañar. Ahí está nuestra virtud, ¿no? Entonces yo entendí y descubrí, aunque haya sufrimiento y haya dolor, que la lealtad tiene que ser a uno mismo. No hay otra. Y cuando hay mucha incoherencia y hay mucho sufrimiento, es por estas dos lealtades que se solapan y nos confunden. La lealtad a los demás, a los míos, y la lealtad a mí. ¿Hasta qué punto por ser leal al otro me soy desleal a mí? Y si vuelvo a mí es, vale, no por serme leal a mí soy desleal al otro, es que funciono acorde a mí, acorde a mi moralidad, a mi ética, a mi filosofía de vida, dilo como quieras. Crear mi propio sistema de creencias, no porque algo sea costumbre, no porque algo sea ético, no porque algo se haya establecido en el tiempo, me tiene por qué funcionar a mí. Yo siempre digo, sin ser antisistema, crear mi propio sistema. O sea, no puedes rebelarte contra la sociedad dejando de pagar impuestos. No, me explico, es desde dónde hago yo las cosas. Para mí ahí está la clave. ¿Desde dónde hago esto o lo otro? Como decías tú, Alba, ¿no? Hay una pastilla para todo. Una pastilla para la ira, una pastilla para la apatía, para la ansiedad, para tal. No, la pregunta sería, ¿por qué tomas pastillas para dormir? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Vamos ahí. Vamos ahí. Claro que todo origen es mental y emocional, porque hay un batiburillo que nos acaba, ¿no?, inestabilizando y luego además repercute en el cuerpo. Pero ¿desde dónde hago y desde dónde estoy sufriendo esto? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué estoy enfadado? ¿No? ¿Cuál es la situación que se me repite y me genera la misma emoción? Revisemos esto, porque ahí hay incoherencia. Ahí a lo mejor me estoy debiendo al externo o al otro y no a mí mismo, ¿no? Y yo creo que forma parte, cuando yo ya me valido a mí misma y ya no busco la validación en el otro ni el reconocimiento porque me da miedo a la exclusión,
Porque en el fondo queremos pertenecer, el ser humano ha venido a pertenecer y muchas veces por este miedo a la exclusión, a que me aparten, me amoldo y asumo un rol y me dan un rol. Y si funciono así, genial. Quizás no soy feliz, pero pertenezco. Funciono. No hay discusiones. Cuando yo digo, ya no soy leal a esto, no resueno con esto, quiero quitarme estas capas que me embretan y me estoy asfixiando. Ahí de entrada te excluyen. Porque les estás provocando que ellos también se muevan. ¿Y quién quiere moverse? Nadie. Pero al final uno es, no puedo no ser. Y poco a poco vas trabajando, ¿no? Esto, y claro que siento rabia, claro que me siento excluida, claro que tengo una decepción, claro que al principio cuando cambias patrones dices no porque quieres decir no, pero te sientes mal. Y poco a poco vas dejando de sentirte mal. Claro que duele la reacción del otro, porque no es una acción, es una reacción, porque les has tocado ahí, porque ya no eres, ya no haces, ya no dices lo que se espera. En vez de callar, hablas, ¿no? Entonces, ahí está. Por eso yo siempre digo, es desde mi coherencia interna, vamos a empezar a sernos leales a nosotros y a escuchar qué queremos, cómo nos gustaría funcionar, ¿no? ¿Qué nos hace bien? Y sobre todo lo que dice Alba, yo cada vez también abrazo más. Abracemos las emociones, porque la emoción nos brinda la oportunidad de revisar. ¿Por qué esto, no? ¿Desde dónde estoy reaccionando? ¿Desde dónde estoy sintiendo o padeciendo, no? Sí, total, total. Y con permiso, ¿no? Como la puerta de entrada muchas veces es la dificultad, el problema, esa incertidumbre, ¿no? Que has planteado cuando empezamos, ¿no, Natalia? Como, wow, ¿no? Esa es la bomba, ¿no? La bomba es lo que ha pasado. Entonces, la primera parte del camino es ese autoconocimiento, esa autorresponsabilidad, esa autoconciencia, esa coherencia interna. Y eso es como la primera fase. Y muchas terapias se quedan aquí, ¿no? En este camino individual. Pero luego es importante, como la otra parte de la lemniscata, es como que he hecho mi camino individual conmigo y luego hay una parte también, que es lo que me gusta de Bach, del doctor Bach, que es ¿y qué vengo a ofrecer a la sociedad, a la humanidad, ¿no? Esa sería la segunda parte, ¿no? Y vamos ahí haciendo este camino, ¿no? De me autoconozco, aporto, sumo del entorno y aporto, ¿no? Como la importancia también, no solo de ese sentido de vida para mí, sino de qué es lo que vengo a aportar a esta sociedad para que la humanidad sea más humana, ¿no? Como qué es lo que vengo a aportar realmente sería como una segunda fase, ¿no? Entonces, yo de los acompañamientos que hago, a veces se quedan solo en lo emocional, pero a veces sí que se puede entrar porque la persona está madura y está dispuesta a una parte más espiritual, ¿no? Y ir aumentando esta visión de la unidad, ir incorporando también el entorno como un entorno vivo y la relación que tengo con él, que no debería ser de sumisión o de acatamiento ciego, ¿no? Sino desde la conciencia, ¿no? Esa relación con el entorno desde la conciencia. Y en mi parte personal me he dado cuenta que cuando yo he podido ser más consciente conmigo misma, no he necesitado querer cambiar a la otra persona, porque de estar yo en un lugar diferente, la otra persona se relaciona conmigo de una forma diferente también. Eso es como una gran clave también, ¿no? Como no quiero cambiar al otro, quiero verme a mí misma, cambiarme a mí misma, y en ese cambiarme a mí mismo, algo de la conciencia colectiva también cambia y avanzamos todos un pasito más, ¿no? Luego también está la parte de la responsabilidad que hemos hablado y es importante que cuando uno se adentra en este camino del héroe, como decía esto, asuma su parte de responsabilidad con las consecuencias de sus decisiones, porque eso también es un proceso. Si tú estás dispuesto a andar ese camino, venga, vamos a asumirlo. Te puede ir a la derecha o a la izquierda, pero una vez que estás en la derecha o la izquierda, tienes que asumir esas consecuencias, porque cada movimiento implica algo y otra nueva etapa. Entonces, también ser responsable con nuestras decisiones, con nuestros actos, como bien decía Sara, con el tema de la coherencia, es importante que cuando tú estás alineado con tu coherencia y vas a andar, te responsabilices de los actos, de lo que trae ese camino. A mí me pasa mucho porque la gente me pregunta por el tema del futuro y yo les digo que el futuro no existe. El futuro es la consecuencia de tus decisiones aquí y ahora. ¿Ya, pero Natalia? No, para mí el futuro es lo que tú estás creando aquí y ahora. Como bien decía Héctor, esos hábitos, ese cambio de costumbre, haciéndolo paso a paso, te va a llevar a donde tú quieres llegar. O a lo mejor te lleva a otro punto, no lo sabemos. Hasta que no andes ese camino, realmente no vas a saber a dónde estás.
y sobre todo vivir cada paso desde esa presencia estando ahí y luego ver qué pasa con lo que has empezado a andar, ese nuevo cambio de paradigma, ese nuevo cambio de costumbre y ese nuevo manera de vivir y de habitar, porque cuando tú cambias la visión con la que ves al mundo, con la que te ves a ti, es como dice Alba, no cambia el que tengo enfrente, soy yo la que se toma las cosas de una manera diferente. Ya no reacciono, ahora acciono o me mantengo aquí esperando a ver qué pasa, ¿no? Y entonces eso también es mucha responsabilidad de uno mismo hacia sí mismo y hacia el entorno. Sí, y además, Natalia, añadiría que si yo cambio, el entorno también cambia. No solo cambia mi manera de reaccionar al entorno, el entorno también. Eso es sistémico, ¿no? Un poquito Federico, Claro. un poquito de lo sistémico, ¿no? Cuando hablas en sistémica, la resistencia del sistema al cambio, ¿no? Pero si tú cambias, el sistema se va a tener que adaptar a este cambio sí o sí, ¿no? Y lo hace a su propia manera también, a veces con resistencia, a veces con facilidad también, ¿no? Pero para mí, bueno, estamos en un portal que se llama tiempo consciente, ¿no? O sea, para mí la clave real es la conciencia y la autoconciencia. Y añadiría la conciencia del entorno también, ¿no? Del colectivo humano que creamos entre todos. Pues yo voy a volver al origen de la charla, que es esa persona que le despiden del trabajo, porque ha entrado esa persona en mi consulta y la estoy viendo y veo que hay mucha incertidumbre, que hay que cerrar ciclos, que a muchas personas le está pasando esto, que están quedándose sin trabajo, que muchos locales están cerrando, dónde va la gente, a dónde van a ir a trabajar. Y vuelvo a ese principio, que es el tema que nos ha planteado Natalia, y planteo el viaje del héroe como una terapia o como un camino de terapia y también de autoconocimiento. Y como ya sabéis, los que estamos aquí, pero lo recuerdo, la partida tiene como varios puntos, varias pruebas, el pasar el umbral, el salir de la zona de confort, recibir la llamada, negamos la llamada hasta que la llamada insiste a través de una enfermedad, de un dolor, finalmente la aceptamos. Luego vienen las partes de las pruebas, que es como el inframundo, es el mundo mágico, y entonces ahí veo que está todo lo que estamos diciendo, porque ese viaje es un proceso arquetípico que no lo ha inventado un ser humano, es un proceso que está en la naturaleza. Entonces, me gusta pensar que es un camino o un proceso alquímico y que es una estructura, por así decir, natural, que no la ha creado, insisto, el ser humano, sino que está hablando de cómo se desarrollan todas las cosas, una planta, un planeta, un sistema solar, un ser humano, pasando por esas tres fases, de fase de caos, de disgregación, de complicaciones. En todas esas fases incluye el contacto con las emociones, la bajada al infierno, contacto con todo lo que negamos de nosotros mismos, odiamos, y ahí pues se reconecta con los excluidos del clan, con las introyecciones de los padres, todo lo que hay que trabajar a nivel de la sombra, que diríamos en psicoterapia. Pero es que luego la idea es que la persona vaya encontrando, vayamos encontrando los equilibrios entre las polaridades y vamos encontrando el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo celeste y lo terrestre. Y en esos equilibrios la persona se va autorrealizando, de manera que lo que fue un despido de la fábrica hace 3 meses, ahora la persona está aprendiendo a amar, está aprendiendo a escuchar, está aprendiendo a no ser demasiado rígido ni demasiado flexible, a desprenderse de los roles de su padre, de su madre, de sus ancestros, para empezar a vivir su propia autoestima. En fin, que se van desarrollando por el camino un montón de polaridades donde hemos de ir encontrando el equilibrio. Y entronco con la tercera y última gran parte del viaje del héroe, que es el retorno del héroe, que también encaja con lo que decía Alba, ¿no? El retorno del héroe implica reconectarse con ese sistema más grande que estamos insertos, que es qué don tengo yo para la sociedad, qué puedo aportar yo para los demás. Que no hay que olvidarlo, porque muchas terapias como que se quedan en la primera fase o en la segunda, pero la tercera implica, bueno, ahora esto, ¿cómo lo transformo yo
en algo, digamos, tangible, positivo, en el sentido de algo materializable, algo usable, algo... Y entonces ahí es donde la persona escribe un libro o planta un árbol o tiene un hijo, simbólico o físico, o crea algo donde, o simplemente una forma de ser, donde ya puede haber transformado su tragedia, que fue que tuvo que dejar su trabajo a los 45 años y no tenía dónde ir, pues se ha transformado eso en un emprendimiento o en un mendigo o en un vagabundo o lo que sea, pero donde está bien, donde está feliz y puede dar a los demás. Claro, es un planteamiento ideal, pero a veces necesitamos un horizonte, una idea para poder caminar hacia esa idea, una estrella, por difícil o lejos que esté, pero que da un sentido a los pasos y al esfuerzo. Así que se combinan las visiones, por lo que veo, desde la visión más presente del aquí y el ahora, con la visión de necesitamos un plan, necesitamos un esquema. Mucha gente me dice, bueno, Héctor, pero la vida es muy complicada. ¿Cuál es el libro de instrucciones de la vida? Pues el viaje del héroe. En el viaje del héroe tienes el manual de instrucciones. Tú te compras una lavadora, tienes el manual de instrucciones. Te compras un reloj, un iPhone, tienes un manual de instrucciones. ¿Cuál es el manual de instrucciones de la vida? La Odisea. La Odisea de Ulises es el manual de instrucciones donde vas a la guerra, luego tienes que regresar a donde partiste y el libro de instrucciones para no perder el sentido común, porque podemos perder el sentido común y los humanos acabar haciendo cosas inhumanas. Y entonces hay un riesgo ahora de ir por caminos y por pruebas y experimentos donde perdemos nuestra humanidad. Entonces, yo abogo por no perder el sentido común. El sentido común lo marca la naturaleza, los árboles, las flores y los grandes clásicos de la literatura universal. Homero, Platón, Buda, marcan el sentido común para no desviarse porque nos van a empezar a vender cosas que nos sacarán del sentido común y se pierde con esta incertidumbre lo que es humano. ¿Qué es lo humano? Crecer, desarrollarse, autorresponsabilizarse. Es decir, búsqueda de valores universales, trascendentes, que sean siempre útiles, que sean perennes. Y en la medida en la que el ser humano se va acercando a esos valores atemporales, que no es una moral impuesta desde fuera, insisto, es una naturalidad, un Tao, el Tao de la vida, el Tao del ser humano. ¿Cuál es el Tao de una hormiga? ¿Cuál es el Tao de un sol? ¿Cuál es el Tao del ser humano? Todos los seres humanos tenemos un Dharma, tenemos un Tao, tenemos un sentido común. En la medida que nos acercamos a ese sentido común, nos vamos sanando. En la medida que nos apartamos de esa ley general o de ese sentido común, aparecen todas las enfermedades. Eso es un punto de vista, digamos, de psicoterapia, digamos, existencial o filosófica y relacionada con el viaje del héroe. Bueno, me hiciste pensar, Héctor, cuando hablaste de creación, ¿no? De devolver, de darle algo al mundo. Yo soy un ex bailarín a nivel de profesión, por lo tanto, a veces siento como que la mejor forma de altruismo pasa por un sano egoísmo, en el sentido de si un artista crea o una persona crea algo nuevo en el mundo a través de su vida y lo hace a partir de una sincera y pura, por así decirlo, necesidad, o sea, del hecho de que sea necesario para esa persona expresar algo y hacerlo en esa forma, pues es muy probable que haya alguien que pueda resonar con eso y que pueda nutrirse a su vez, ¿no? De lo que ha sido la necesidad de uno. Entonces, en este sentido, el matiz que le quiero poner es como, quizás para mí no es tan necesario pensar a priori en devolverle algo al mundo, sino es más importante pensar en qué es lo que me quiero devolver a mí mismo y si alguien puede disfrutar de esto, yo lo pongo a disposición. Como creo que este cambio de enfoque, por mi experiencia con el arte en general, sea importante y quería marcar esa cosita. Ahora,
he tomado notas porque decís muchas cosas y muchas cosas interesantes, por lo tanto, no me olvido. Hemos hablado por primera vez en esta charla de introyecciones y me pareció algo interesante y necesario, ¿no? Como hablando de lealtad. La lealtad es lo que lleva, ¿no?, a poder pertenecer, y en constelaciones, como muchos sabrán, la pertenencia es el primer orden del amor. Por lo tanto, ahí es donde no también se cruzan, en mi caso, obviamente, el mundo de la Gestalt y el mundo de la sistémica, porque la introyección es uno de los 4 mecanismos básicos de relación con el ambiente y la pertenencia es el primer orden del amor en constelaciones. Entonces, ahí es donde es importante para mí siempre marcar el concepto de límite, ¿no? Es importante darse cuenta de esa lealtad, es importante darse cuenta de cómo la introyección sea la raíz, ¿no?, de todos los comportamientos que nos llevan a mantenernos leales. Y al mismo tiempo me parece necesario sacar el concepto de culpa, citando una frase de Hellinger, porque era un hombre muy sabio, y decía, parafrasando porque no recuerdo las palabras exactas, pero para avanzar y para evolucionar necesitamos desobedecer. Y para desobedecer necesitamos aprender cómo sostener la culpa que eso conlleva. Entonces, en un cierto sentido me venía como aportación sistémica, por así decirlo, que para hacer pasos muchas veces es importante hacer músculo para poder sostener la culpa, ¿no? Entrenarnos a la conciencia de cómo quizás nuestro propio camino pueda conllevar una distancia hacia ciertas personas de nuestro sistema familiar o ciertas partes de nosotros mismos que antes estaban en un lugar de mucha cercanía, ¿no? Y cómo esto realmente sea parte del proceso y no haya esa, como decir, ese final feliz, como en el cuento de hadas, ¿no?, que todos vivieron felices y contentos. Pues a veces hay una parte de culpa y hay una parte de dolor, volviendo al principio también en mi caso, ¿no? Y cómo esto no sea algo para evitar, sino algo para abrazar, para aceptar como parte de la vida misma, porque una vida sin sufrimiento, y no lo dije yo, lo dijo el Buda, por lo tanto tengo una buena referencia en esto, ¿no?, que hay sufrimiento en la existencia, por lo tanto no podemos evitar eso. Lo que podemos hacer, en mi opinión, es entrenarnos a convivir con ello, a sostenerlo, a hacerlo evidentemente lo más liviano posible, pero sin la pretensión que desaparezca mágicamente. Y a veces, como última cosita, decir que una frase que siempre me impactó mucho, ¿no?, de las constelaciones, es cuando se ve la necesidad de una distancia, decir, desde esta distancia te quiero mejor, ¿no? Como que sea con una parte, que sea con el sufrimiento, que sea con cualquier sea el asunto que la persona enfrenta. A veces no siempre hay un final rosa, o al menos lo que imaginamos que podría ser el final rosa. Hay que convivir con muchas cosas, como decía Hellinger, con la culpa a veces, que coincide con nuestra propia evolución. Así que esto es lo que me habíais inspirado. Y yo añadiría esto, ¿no?, lo que decías, ¿no?, para quitarnos toda esta culpa y todo. Al final una cosa es el vínculo y otra cosa son las relaciones. Entonces yo creo que cuando entendemos que el vínculo existirá siempre y es te honro papá, te honro mamá, porque con vuestras circunstancias, vuestro punto evolutivo y las herramientas que disponíais, lo habéis hecho como las habéis hecho, pero ahora sigo yo. Entonces yo creo que ahí es esta sanación para liberarnos. Cuando hay libertad no hay ni culpa ni remordimiento, porque no estoy pendiente, y no quiere decir que seas inhumano o que te dé igual, ¿no?, pero no me condiciona el cómo recibirá el otro lo que yo entrego. Entonces ahí tengo esta libertad para ser en coherencia a mi verdad, ¿no? Entonces yo es algo que he aprendido. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a valorar la relación con el otro y ahí, por esta parte humana de aprendizaje y de desajustes, pocas relaciones son estables. Yo siempre soy de las que digo, lo que parece aparentemente estable igual es porque no cuentan la historia real, ¿no? Los que lo hablamos todo parece que tengamos más conflictos, ¿no? Lo que pasa es que la transparencia de mostrarlo, ¿no? Entonces yo es algo que
que cada vez tengo más claro, pero por mi propia experiencia. Gracias, gracias, agradecida, pero ahora sigo yo. Cuando entiendes esto, hay una gran liberación, porque de algún modo sanas, pero es que no solo eres tú, es que nos sanamos todos y los que vendrán por debajo también, porque estamos rompiendo este patrón por esta lealtad inconsciente que hay, ¿no? Y es lo que decías, Federico. Claro que a veces en distancia te quiero mejor, o como te quiero ya no me duele, o te sigo queriendo igual, pero ya no hay dolor o ya no hay sufrimiento, ¿no? Pero también hay que saber soltar esto. Las relaciones muchas veces no son ideales, pero yo creo que ahí nos tenemos que ir hasta amor incondicional. Ver con ojos, ¿no? Con ojos sanos o sanados al otro, a nuestro árbol, ¿no? Y desde ahí seguir. Seguir a nuestra manera, ni mejor ni peor, la nuestra, la que hace que desde este presente construyamos este futuro, que no lo llamamos futuro porque cada paso sigue siendo presente. Y esto da mucha libertad y sobre todo da mucha paz, al menos a mí. Yo hablo por mí porque al final siempre digo, lo mío, mi historia la pongo al servicio del otro, ¿no? Si no, siempre estás en este punto de discutir, pelearte porque quieres que aquella relación sea ideal, pero en el fondo hay un ego malentendido, porque estás intentando imponer. ¿Cuánta connotación, qué problema tan grande ha habido en que nos hacen entender las palabras de una manera que no de otras? Ser egoísta es pensar en primera persona y no ponerte ni mejor ni peor que el otro, pero es primero me autocuido yo. Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar al servicio del otro? Si yo no estoy en estado óptimo, ¿cómo, en qué calidad me entrego al otro y acompaño al otro, ¿no? Pero nos han enseñado a primero los demás, al servicio, sacrifícate, Dios te libre de pensar en ti, Dios te libre de decir lo que crees realmente, ¿no? Entonces entendamos, pero esto una vez más nos vamos a la autoestima. Y como decías, ni culpas ni remordimientos. Si todo se hace desde el amor y desde el respeto, todo se puede decir y todo se puede hacer y uno tiene que poder seguir su camino. Te acompañen o no las mismas flores que había antaño. Da igual, quizás hay que reinventar este decorado, ¿no? Entender que hay cosas, eso también lo decimos en Reiki, a medida que subes la vibración, hay cosas que se disuelven y se pierden porque tú vas elevando tu vibración y otras nuevas aparecen. En este reajuste energético constante que es la vida, si cogemos esta rueda para ascendernos, los entornos cambian. ¿Por qué cambio yo? Es lo que decía Alba. Cambio yo, cambia el entorno. Cambio yo, cambian mis relaciones. Claro que habrá relaciones que se irán, porque no hay un encaje vibracional, porque el otro, aun pudiendo poner su 50%, ha elegido no hacerlo. Pero es que también yo, Paloma Cavadas, no sé si la conocéis, yo la he seguido muchos años, y me impactó también mucho una frase que decía, estamos siempre enfrascados en hacer funcionar las relaciones, pero igual en esta vida hemos venido a cerrarlas. ¿Os lo habéis planteado? Que igual realmente en esta vida, a lo mejor esta relación tan conflictiva con mamá, que parece que porque es mamá tienes que hacer lo imposible para que funcione, o porque es mamá jerárquicamente, claro que hay una jerarquía y un vínculo, pero la relación es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor el gran aprendizaje de esta historia es que una mamá y una hija, aun queriéndose mucho, aun habiendo este vínculo, han hecho un superpacto porque lo que vienen es a soltar la relación, que no el vínculo, ¿no? Entonces también nos han entrenado a esto, ¿no? Venga a trabajar esto, porque esto tiene que funcionar. Y a veces, digamos que el gran aprendizaje es saber soltar. Es saber soltar sin culpa, sin remordimiento, sanar para vivir con libertad y construir mi propia vida acorde a quién soy, construirme a mí mismo, ¿no? ¿A quién le toca? Alba, unas palabras a modo de cierre. A mí me gustaría, a mí como dice Héctor, me gustaría volver al inicio, ¿no? Es como la invitación, ¿no? A que hablemos de esos momentos de incertidumbre, de cambio deseado o no deseado que tiene la persona. Y yo me pregunto, ¿no? Porque hemos hablado de muchas cosas y podríamos estar filosofando el resto de la noche, tarde y 3 días seguidos, ¿no? Pero si vuelvo a esa persona que llega a la consulta, como decía Héctor, diciendo toc, 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 me acaban de despedir, ¿qué hago? Estoy en un momento de incertidumbre. Creo que, y siento que lo puedo extrapolar a todos los terapeutas que conozco, ¿no? Lo primero que queremos decirle a esa persona primero es que no está sola.
que estamos aquí Exacto. para acompañarla en lo que tenga que transitar, sea ese viaje del héroe, sea darse cuenta, sea disolver esas creencias, introyecciones o las relaciones materno-filiales, lo que sea, ¿no? Pero decirle, no estás solo, estoy aquí para ti, aquí y ahora. Lo segundo para mí sería, no me importa tu historia, no me importa tu futuro, me importa, como decía Natalia, tu presente. ¿Cómo estás gestionando ahora esto? Yo te acompaño para que haya paz en la gestión que estás haciendo. Y hasta y todo, muchas veces yo no necesito mirar a mañana, solo ahora, aquí y ahora, ¿no? Como decía Federico también, aquí y ahora, presente absoluto. Y lo tercero es que el beneficio que va a sacar de esta terapia es, va a aprender algo nuevo, un punto de conciencia más. En ese punto de conciencia más, posiblemente va a tener que reajustar cosas o las cosas de su entorno se van a reajustar. Entonces, sobre todo esto, ¿no? Si estás pasando un momento difícil, recuerda que hay un montón de personas cercanos o profesionales que podemos acompañar, ¿no? Que no tienes por qué pasar esto solo o sola y sentirse acompañado en la vida marca la diferencia. Entonces vamos a ofrecer estos espacios de compartirnos, ¿no? Como punto. No sé si alguien quiere compartir alguna cosita más, así a modo de cierre. Si... Que Héctor, se ya es abrace tu la turno. incertidumbre. Claro, se hizo el silencio, que también es necesario. pero que Bueno, se abrace la incertidumbre, ¿no? Al final, que se abrace la incertidumbre. Porque también sí, hay incertidumbre cuando todo te va bien y no sabes qué pasa, que lo tienes todo y tampoco estás bien, ¿no? Te he cortado, Héctor, sigue tú, sigue tú. No, perdona, Sara, que me ha parecido un cierre maravilloso el de Alba. Me quedo con lo que dice Alba, esa persona que pica la puerta y por resumir y repetir lo que ha dicho Alba, ¿no? No estás solo, más allá de las diferentes técnicas o aproximaciones, etcétera. Vamos allá y cuando acabe todo esto habrás adquirido un punto de conciencia donde vamos en ese camino, ¿no? de mayor libertad interior y autoconciencia, autoestima, como decía Sara todo el rato, autoestima y autoconocimiento. Y no quiero añadir nada más, simplemente que los que nos estén escuchando, que tengan ese punto de incertidumbre que se les haga insoportable, pues busquen a Alba, busquen a Federico, busquen a Sara, busquen a Natalia, y no estemos tan solos. Cuando estemos en un punto de insoportable soledad y sufrimiento, busquemos ayuda, porque igual que cuando se nos estropea el coche o se nos estropea un aparato, pues vamos a buscar a un profesional, pues a nivel psicológico y a nivel del alma, a veces no podemos resolverlo nosotros solos y por mucho que hagamos en nuestra vida del día a día, buscando sucedáneos, buscando estupefacientes, buscando soluciones, pero a veces lo que necesitamos es un profesional del acompañamiento que nos ayude, que nos mire, que nos diga, aquí estoy para ti, vamos juntos con ello. Así que busquemos como algo natural el tener un acompañante. Sí, me resuena esto, Héctor, ¿no? Como al final hace pocos años todavía había esa filosofía que decía, no voy al psicólogo, no voy al terapeuta porque no estoy malo, no estoy mal, ¿no? Como que, a ver, vamos a salir por la calle y os invito a encontrar a alguien que no tenga un problema, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene. Entonces, esto ya hemos entendido que era una leyenda, ¿no? Pero efectivamente sigue en parte presente. Y sí, al final yo vuelvo, no sé por qué, escuchándote, yo volví a contactar con la imagen del niño. A veces nuestros dolores y no sé, nuestros sufrimientos tienen a que ver con algo muy dulce, muy tierno, muy pequeño, que todos tenemos adentro y creo que esa parte sea la que necesita, ¿no? Un acompañante, necesita un adulto. Entonces, en este sentido, empezando por el terapeuta, ¿no? Poder lograr lo que es el camino para ser mi propio adulto.
para poder, ¿no?, ocuparme de mí y simplemente no estar tan necesitado como lo estaba cuando buscaba neuróticamente a mis alrededores la satisfacción de mis necesidades, ¿no? Así que eso, como última cosa, me viene ese pequeño homenaje a nuestro niño y a su muy tierna necesidad de tener su propio adulto, que seguimos siendo nosotros mismos. Entonces, ojalá, ¿no?, haya más conciencia de esto y podamos abrazarnos un poco más a nosotros. Pues daros las gracias por haber accedido a estar esta tarde en esta mesa redonda y como broche quería compartir que siempre vamos a vivir en incertidumbre, porque la vida es pura incertidumbre. Lo que tenemos que tratar es de no obsesionarnos, de no generarnos ese estrés, ansiedad por lo que puede venir o por lo que está pasando. Como bien habéis compartido todo, desde el dejarte querer, acompañar y escuchar desde el otro y desde el estar presente, porque al final el estar presente en lo que te está pasando te da pie a olvidarte de que vives en incertidumbre, no sabes lo que va a venir, o sea, esa obsesión que tenemos. Y como bien habéis podido escuchar, a través de diferentes herramientas hemos llegado todos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque los problemas se abordan con diferentes herramientas, pero el resultado viene a ser el mismo. Trabajarse a uno mismo, escucharse a uno mismo, para que cuando llegue un momento así de crisis o de incertidumbre, puede ser que haya una tormenta, esto siempre lo digo, ¿no?, que haya una tormenta, estén cayendo chuzos de punta y tú, si estás en tu centro, los chuzos te van a caer, pero tú lo vas a vivir de una manera diferente. Y eso solo se consigue a través de, como habéis dicho, todo el trabajo, la constancia y el querer avanzar. Que también está bien que quedarse en ese punto, que todo es respetable. Pero las personas que estén en ese momento de su vida, que ven que todo se tambalea, a veces necesitamos que se caigan todos nuestros cimientos para resurgir con más fuerza como una ave fénix. Y esto se da a lo largo de la vida de una persona y de todas las personas, ¿no? El tocar fondo para, ¡boom!, volver a reconstruir ese sistema que había estado hablando de creencias, de todo lo que hemos estado hablando. Porque hay veces que hemos sentado nuestra vida sobre un sistema que no es nuestro, que no sentimos como nuestro. Entonces, cuando todo eso ya no tiene sentido, hace todo de golpe, ¡boom! Te quedas sin trabajo, sin casa, sin coche. O sea, pasan tantas cosas que tú dices, ¿qué está pasando? Pues que el modo de vida que lleva ya no tiene sitio aquí ahora. Entonces hay que mirar. Y ahí es el momento en el que hay que buscar ayuda. Si uno no tiene la herramienta, hay que buscarla. Yo invito también a las personas que no estén viendo, que sientan que no están solos o solas, y que siempre hay alguien que te pueda acompañar en ese camino. Alguien que te va a acompañar sin juicio. Que de vez en cuando te van a dar una colleja, sí, yo sé que sí, pero sin juicio. Y escuchando y acompañándote. Sí, a veces necesitamos de una colleja, ¿no? Yo lo siento así, ¿no? Como decía Federico, un niño pequeño, yo no soy de pegarle, ¿no? Pero venga, vamos, ¿no? A veces necesitamos un poco de... que está bien dejarle que ande en su camino, pero a veces necesita un poco de seriedad y decir, venga, va, ahora sí. Y no es presionarle, es respetar su proceso también. Pues me ha encantado esta primera mesa redonda que hemos hecho, la verdad, y el tema que hemos tratado es que para mí es un tema que estoy viendo desde hace ya tiempo, o sea que está toda la gente ahí muy revolicada, la gente está muy nerviosa, está muy inquieta, y yo creo que lo que hemos hecho y hemos transmitido es que empiecen a tranquilizarse y a responsabilizarse y a ver las cosas de otra manera, porque la incertidumbre va a estar ahí. Y está todo demasiado revuelto. Hay demasiado, como bien habéis dicho antes, hay demasiada paja. ¿Y dónde nos podemos agarrar? ¿Y dónde? Al final solo te vas a poder agarrar en ti mismo, que es lo que nos toca, volver a nosotros mismos. Gracias a ti, Natalia, y gracias a Ha sido un vosotras. placer. Sí, muchas gracias a todas. Gracias. Un placer. Gracias. Repetiremos mesa redonda con los compañeros que quieran y volveré a hacer lo mismo. No voy a decir el tema hasta el momento en que entremos. Sí, porque es mucho más dinámico. Porque cuando uno tiene las cosas y está seguro de lo que va a hablar, sabe lo que va a decir. Pero cuando en el momento te dicen, vamos a hablar de esto, chum, ahí es cuando se abre un mundo. Y encima escuchar a uno y a otro te da pie a sumar y aportar desde lo que está compartiendo el compañero, que eso es súper bonito.
Pues muchas Bienvenida gracias a todos. incertidumbre, ¿no? Sí, sí. Digo, Natalia, digo, que trasladas la incertidumbre a las temáticas de la mesa redonda. Bienvenida incertidumbre, ¿no? También hay incertidumbre sana. Sí, sí. Pues muchas gracias también a las personas que nos han acompañado y a las que posteriormente verán el vídeo. Y lo que siempre os digo, os invito a visitar nuestra guía Cociente, que sabéis que ahí tenéis un montón de especialistas. Ya podéis buscar por especialidad, por problema. La verdad es que la guía es súper completa. También os sigo invitando a que suscribáis al canal, que le deis a me gusta a los vídeos si os gusta, que dejéis comentarios y que aportéis temas de los que os gustaría que trataran las entrevistas, los vídeos, porque eso a nosotros nos ayuda a seguir mejorando y a seguir compartiendo por lo menos contenido de calidad, que es nuestro objetivo desde Tiempo Consciente, para hacer que ese tiempo que invertís en las redes sea una inversión, no una pérdida de tiempo. Pues muchas gracias y un beso muy grande y nos vemos pronto, espero, en persona. Muchas gracias. Agur. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos.